Bien. Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, hola. profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, profe, gracias. Qué bueno, excelente. Bueno, vamos a continuar con el curso. Vean, ¿sí les dejé la tarea? ¿Ya la empezaron a hacer o no? Esta. Espero que ya, si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Sí, profe. Bien, entonces, vean, vamos a continuar con este tema sobre los campos magnéticos. Por ahí ya manejamos el relevador, ¿se acuerdan? En el primer parcial. Y bueno, pues está relacionado con este tema. Ahí vimos un sistema magnético prácticamente. Entonces vean, primero les voy a definir lo que es el concepto de campo magnético, que no es muy sencillo, es complicadito. Definir el concepto está complicado, no es muy trivial, pero podemos llegar a una definición general, una forma general. Entonces, si ustedes ven la figurita, pues eso aquí es un pedazo de un imán natural, ¿sí? Y aquí tenemos un núcleo magnético, esta parte y esta parte. Generalmente este es un pedazo de hierro y una barra, pero tiene forma de barra más bien. Está laminado, ¿sí? Están laminados, aquí sean laminillas y se hace un núcleo magnético, que es lo que se hace con los transformadores, pues son puras laminillas unidas entre sí para hacer un núcleo magnético del transformador. Bien, entonces aquí sobre este material ferromagnético, que es un pedazo de hierro vil, que le llaman hierro dulce, le arrollamos una bobina, ¿sí? Un número de vueltas de una bobina, que es una sola, aquí está continua aquí, y entonces le hacemos pasar una corriente a la bobina, y esta me genera un flujo magnético. Obviamente, pues ahí viene lo que es el campo magnético, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama un imán artificial y a esto se le llama un imán natural. Y vean estas formas de representar el campo magnético es a través de líneas, ¿no? Y así se le llaman líneas de campo magnético, precisamente así las maneja el texto. Bien, entonces, este imán natural tiene un determinado número de líneas de campo magnético, porque esto me forma la intensidad del campo magnético, por supuesto. Entonces, generalmente, así se determinó por estos señores que experimentaron con campos magnéticos, pues que las líneas van de norte a sur, así se están orientadas, ¿no? Que las partículas, este imán aquí tiene una orientación de partículas pequeñas partículas a minúsculas, un número determinado de partículas orientadas de aquí hacia del norte al sur, del norte al sur, del norte al sur. Así es como se comprobó en el laboratorio, o sea, no fue tampoco una ocurrencia. Entonces de ahí se hacen estos esquemas, ¿no? De los campos magnéticos, precisamente.
Bien, entonces en pocas palabras, un campo magnético puede ser producido por un imán natural o por un electroimán, o se llama imán artificial también, así se le conoce. Generalmente nosotros hay motores, hay máquinas rotatorias, motores o generadores que utilizan imanes permanentes y son imanes naturales o permanentes. Lo que pasa que el costo se eleva mucho para hacer una máquina rotatoria con imanes naturales o permanentes. Sí los hay, sí existen. Para si alguna vez por ahí ven un motor de imanes permanentes, a eso se refiere, a que tiene un par de imanes, o pueden ser más. Se llaman polos de la máquina, y entonces este par de imanes les produce un campo magnético natural, imán natural. Pero lo más común es tener esto, es más barato, y además podemos incrementar el campo variando el diseño del electroimán. Aquí puede aumentar el número de espiras y entonces pasa la corriente y genera un campo magnético. Si yo reduzco el número de espiras, pasa la misma corriente que venga de la fuente, pero va a tener menos campo porque tiene menos espiras. Entonces el flujo es proporcional al número de espiras. También mucho cuenta el calibre del conductor. Si es un conductor muy delgado, pues está limitando la corriente, el paso de la corriente. Y si yo bajo la corriente o la tengo poca corriente, tengo poco flujo. Flujo generado o producido aquí en las dos partes o los dos polos. Este es un polo y este es el otro polo. Aquí son dos polos. Aquí serían también dos polos, pero de un pedazo de imán, el norte y el sur. Entonces, vean, es un tanto cuanto diferente uno al otro, pero bueno, lo interesante es que me produzca campos magnéticos, ¿sí? Eso es lo más importante, que produzca campos magnéticos. Entonces, ¿qué puedo sacar yo del campo magnético? Bueno, que tiene líneas de campo magnético o líneas de fuerza, también se le llama. Tiene unos polos o dipolos, podemos llamarlo. Dipolo es un solo polo. Dos polos, pues habían dos polos, ¿no? Bipolar. Bueno, sí, mire, lo que pasa es que está dando clase, dice que ahorita que termine él me marca. ¿Sí? Sí, de nada, hasta luego. Entonces, les decía, perdón. Entonces ya tenemos estas variantes en el imán permanente y el imán natural. Aquí les decía tener dos polos, aquí también, pero están unidos y así se comporta el imán natural. Y la corriente, en este caso aquí no hay corriente, porque aquí ya el campo magnético se produce de forma natural, porque es un imán natural, precisamente. Entonces aquí el imán artificial es que necesitamos tener una fuente de corriente conectada para que haya campos magnéticos. Y bueno, les decía, aquí tenemos mayor potencial porque si yo pongo una bobina, con el cable o con los conductores que forman las espiras más gruesas, pues aguanta más corriente. Y si hay más corriente, hay más campo magnético. O sea, aquí puedo estar variando mi campo magnético. Este ya tiene un campo magnético determinado, que en lugar de aumentar, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el imán envejece. Entonces, si el imán se está haciendo viejo, pues está bajando su capacidad de producir campo magnético. Claro, es un envejecimiento muy pequeño, pero sí impacta. Entonces, por lo tanto, el campo se tiene que reducir en la manera en que baje la vida del imán. Son imanes que tienen una larga vida, ¿no? No se puede precisar cuántas. En un imán de 2 por 3 centímetros, ¿no? Tiene tanto de vida, no. Es difícil
pero sí tienen una vida determinada, obviamente. Muy grande la vida, pero está ahí. Y este no, este depende de mi fuente. Si no tengo fuente, pues no puedo tener ningún campo magnético porque no se genera el campo magnético debido al paso de la corriente. Y esto se llama la ley de inducción electromagnética de Faraday, en resumidas cuentas, ¿no? Hacemos pasar por un conductor, bueno, Faraday lo hizo, pasó en un conductor una corriente y demostró por medio de sus experimentos que se generaba, se producía un campo magnético en torno a ella, ¿no? Al conductor. Bueno, pues ahí salió este gran invento de generación de campos. Bien, entonces les decía, ¿qué podemos determinar como campo magnético? A ver, jóvenes, ya les platiqué, ustedes, ¿quién me puede decir qué entiende por campo magnético? Con estas explicaciones que les di. Alguien que me diga algo. Lo que se les ocurra, no se preocupen, lo pueden decir lo que quieran. No se inhiban. Podemos oír todo lo que sea. El campo magnético, profe, pues es un tipo de fuerza que genera cierto tipo de fuente. La fuerza, dices que se genera por una fuente o cómo? Sí, algo así. Bueno, sí podemos tener. Bueno, estamos hablando de fuerzas magnéticas, ¿no? Ok, ¿alguna otra opinión? Vean, les estoy diciendo, aquí está el campo magnético y aquí está el campo magnético y aquí está. Inclusive me faltó decirles, miren, estas líneas que pinté aquí a los lados con flecha también son las líneas de campo magnético. Inclusive estas se llaman pérdidas por flujo marginal. Aquí hay un flujo marginal. Estas dos, bueno, nomás para ilustrar, pueden ser más. Para ilustrar estas dos líneas, no todas van exactamente por el área de los dos núcleos, de esta parte del núcleo 1 y el 2, y se van así directitas, ¿no? Unas se van para acá, por supuesto. Entonces, este se llama flujo disperso, ¿sí? O pérdidas por flujo de dispersión. Entonces, hay líneas que vienen por acá, o a lo mejor vienen por acá otras, ¿no? Y así. Entonces, pues hay pérdidas en este. Aquí generalmente no podemos manejar esto porque tal vez no se concentran todas. Hay menos pérdidas, sí hay, pero menos pérdidas, ¿no? Estos no son pérdidas, simplemente aquí estoy viendo la trayectoria. Entonces, vean, esto que tengo aquí es todo el espacio donde se manifiesta el flujo, ¿de acuerdo? Y aquí también es el espacio o región donde se manifiesta el flujo. Si yo me voy muy lejos de aquí, me alejo a una determinada distancia, por ejemplo aquí donde estoy con la flecha, pues difícilmente hasta acá llegan las líneas de campo magnético. Claro, había que experimentarlo en el laboratorio, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a experimentar? Bueno, pues pongo otro imán, otro metal y veo si lo atrae, ¿no? El imán. Entonces, hasta donde haya la atracción de ese metal, pues digo que ahí está presente el campo magnético. Ya más lejos, pues ya no hay campo magnético, pues ya no hay efecto del imán, por supuesto. ¿Ven? Entonces, de hecho, jóvenes, el campo magnético es la región o el espacio, ¿sí? Donde se presentan los efectos de un imán, tanto natural como artificial. Es la región o el espacio donde se manifiesta el campo magnético, los efectos de un imán o de un imán artificial. Ese es el campo magnético. Acá ya les decía, ya no hay campo magnético, porque está muy lejos. Aquí sí, aquí hay todavía, a lo mejor un poquito más arriba, pero eso, pues hay que experimentarlo, ¿verdad? Y sucede lo mismo con este. Hay una región nada más donde se presenta el efecto de los imanes. Insisto, el imán natural o piedra natural, o imán de piedra, eso ya es natural, ya
su característica es implícita a él. No cualquier piedra pues, está imantada, solamente el imán. Y esto así como una anécdota, ¿cómo se descubrió esto, jóvenes? Pues esto surgió después del metal, del hierro. Primero fue el hierro y luego salió el electroimán. Pues nadie sabía de dónde provenía esto. Allá en el Asia, en el lejano oriente, existe un cerro o una montaña. Inclusive se le llamaba montaña sagrada. Los antiguos decían que era una montaña sagrada. Otros decían que era una montaña embrujada. Y así le dieron varios motes. Entonces, esta está cerca del un océano. Y por ahí transitaban los barcos. Y entonces, los barcos, las lanchas, las barcazas, lo que fuera, los que tuvieran algo metálico, por ejemplo, los remaches, en el caso de los barcos. Pues si era una barca de madera, no tenía efecto, ¿no? Pero a los barcos que tenían metal en su construcción, eran atraídos por esta montaña. Y así como decían por eso de que de forma mágica o embrujada, ¿no? Los atraía el campo magnético que está generándose ahí alrededor de esa montaña. Y de ahí se obtiene la piedra imán. De ahí la traen. Por eso es muy cara para nosotros, porque la traen de muy lejos. Entonces, pues nos conviene más usar electroimanes, ¿sí? Aquí sí hay mucho hierro, mucho fierro. Tenemos minas de fierro en todo el país, bueno, en varias partes del país. Y una de ellas está en el estado de Durango, se llama el Cerro del Mercado. No es de imán, es de puro fierro el cerro. Ya casi se lo acaban, bueno, todavía no se lo acaban, todavía falta, pero ya lo han bajado mucho y de ahí sacan mucho hierro. Otro yacimiento de fierro está en Michoacán, ahí cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí cerca a hicieron no sé si han oído de Sicarza, es una siderúrgica que estaba planeada en 4 fases, 4 etapas. Yo estuve en la primera trabajando allá y nada más se concluyó esa y la mitad de la otra, creo. Y estaba planeada para ser la siderúrgica más grande de América Latina. Es un monstruo, es una extensión de tierra. El plan era muy ambicioso. Fue allá por los 70, fíjense, del siglo pasado. Tiene algo así como 50 años la siderúrgica. Pero, pues ahí necesitamos ingenieros del ESIME. Nos faltaron muchos, éramos muy pocos. Pero que nos dieran el cargo de la dirección porque pusieron a un director, a un licenciado. Y bueno, pues no supo administrarla, no supo planearla. Se compraron muchos equipos, grandes equipos para la siderúrgica. Les digo, ahí había grúas viajeras, aquellas que les dije con un electroimán. Se pone una cabina arriba del electroimán y entonces hacemos una grúa viajera. Ese electroimán sirve como freno magnético de la cabina y es una grúa viajera. Ahí están instaladas muchas en Sicarza. Bueno, les decía, el comentario lamentable, ¿no? El señor no sabía nada de ingeniería, se pone a comprar equipo a diestra y siniestra con consejos de sus asesores y nos vende mucho equipo. Hay mucho equipo inglés ahí, también hay italiano e inglés, son los que predominan. Y entonces, pues el gobierno mexicano hace un trato, una compraventa de equipo a crédito con Inglaterra y nos endrogamos por quién sabe cuántos años. Yo creo que todavía no acaban de pagar o ya nos quitaron la siderúrgica. No se logra pagar la deuda. Todo lo que se producía era para pagar, nada más el préstamo. O se enviaba todo a Inglaterra, la producción, que eran toneladas y toneladas de acero, varillas pues de material.
Y bueno, pues la mala planeación, jóvenes, en resumidas cuentas, no funcionó y ahí está ya como un elefante blanco ahí, la empresa, mal planeada. Cuando nosotros estuvimos trabajando en el campo de los departamentos técnicos, pues, y pues sí nos pagaban bien, pero pues qué lástima que el proyecto no tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? Y bueno, allí nosotros podemos tener, les digo, aquí tenemos unos yacimientos de hierro bastante grandes en todo el país. Pero en especial de los imanes, pues no está aquí, está en Asia, ya muy lejos de aquí. Bien, jóvenes, entonces, con este breviario cultural, vean que eso sería la región donde se manifiestan los efectos de un imán artificial o natural, es el campo magnético. Y bueno, ya determinarlo, pues lo vamos a determinar por ecuaciones sencillas. Vean, aquí enseguida, pues ya les comenté, ley de inducción electromagnética de Faraday. Así llanamente es una bobina, le hacemos pasar una corriente y se va a generar una fuerza electromotriz. Aquí va a haber una fuerza electromotriz o un voltaje. Se llama fuerza electromotriz generada. También, igual, con lo mismo que he manejado anteriormente, si hay corriente en este caso en una bobina, o en un elemento eléctrico, o en un sistema eléctrico, o un circuito eléctrico, si hay corriente, hay voltaje. Eso no se puede separar. Es lo que hizo el señor Faraday. Bueno, si tengo una corriente, pues se va a generar una fuerza electromotriz que le llamo voltaje. Y aquí se va a generar en las terminales. Bien, y esa está definida como el flujo F menos... Estamos hablando de el sistema magnético, el flujo final menos el flujo inicial sobre el tiempo. Está variando en el tiempo. Esto es para una sola espirita, para esta. Pero si tenemos n espiras, pues sería la misma ecuación multiplicada por n espiras. Acuérdense, una espira es una vuelta completa, ¿sí? Son dos conductores. Es una espira, una vuelta completa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos para n espiras, o esta bobina, sería la fuerza electromotriz generada esta. Bien, viéndolo de otra perspectiva, tenemos aquí el conductor que está atravesando un plano, y entonces en este plano pasa la corriente, aquí le ponemos la corriente en los extremos, y se genera el campo magnético, aquí, ¿de acuerdo? Aplicando la ley de la mano derecha, en pocas palabras. Entonces viene la corriente hacia abajo, se genera aquí el campo, y se define como la diferencial del flujo es igual al vector B por diferencial de A, esta es área. El área de la sección transversal del campo. También la podemos definir a la densidad, el vector de densidad magnética igual a B por coseno de phi, o de teta, perdón. Este sería el vector densidad de flujo magnético, por el vector escalar del flujo por el coseno de teta. Ahora, si teta es igual a 0, el ángulo de fase de la señal senoidal, cosenoidal. Si vale 0 grados, por supuesto, 0 grados, entonces me quedaría B igual a B. ¿Por qué? Porque el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1, entonces B por 1 me da B, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que esto es igual, el vector B es igual al escalar B. Bien, entonces tenemos aquí, en mi ecuación original, la convierto en escalar, sería d phi b por dA. Entonces ya nomás cambio, vean, el vector por el escalar, y ya tengo la variación del flujo, vean, una diferencial de phi se llama variación del flujo. Es directamente proporcional a la densidad del flujo magnético aquí del campo por la diferencial del área. Aquí está el área, que hay un área. Y aquí tenemos que, integrando ambos lados, me quedaría phi igual a B por A, ¿verdad? Integro los dos lados. Aquí ya lo habíamos practicado con mis ejemplos anteriores de la energía eléctrica. Integro aquí y obtengo esto. ¿Están de acuerdo? No hay problema. Bien. Entonces aquí nada más con esta ecuación pues hago esto, ¿no? Hago Tengo que B es igual a D phi de A, de aquí.
y de esta ecuación tengo que ver si igual a phi. Entonces, vean, aquí tengo una función lineal y aquí tengo una función variante, una respecto a la otra, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, jóvenes, en toda la ingeniería y en todos los sistemas, pues es ver la linealidad de los sistemas, trabajarlos en la región lineal. Es más fácil trabajar esta ecuación que esta que tengo aquí, ¿verdad, jóvenes? Porque aquí tengo una derivada. Sí se puede trabajar, por supuesto, pero es más fácil esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿de quién va a depender la densidad de flujo magnético, jóvenes? De aquí, de estos dos términos, ¿de cuál? Del área. Del área o del flujo, porque el flujo es el que puedo variar. El área la puede ser constante, ¿sí? Entonces, uno de estos va a ser constante. Y entonces ya tengo aquí. Entonces, si yo varío esta área, también varío el flujo, pero básicamente puedo variar la densidad de flujo. Más complejo sería si tengo una ecuación diferencial, jóvenes, o con derivadas, o una diferencial. ¿Cómo linealizar esa ecuación? Bueno, pues se van a encontrar N problemas. Por ejemplo, bueno, les puedo dejar una tarea. Bueno, yo soy amante de las tareas. Siempre los quiero tener ocupados. Si yo tengo un sistema, un cortador de señal en electrónica, este se compone básicamente de una resistencia y un capacitor. Habíamos visto el filtro, ¿se acuerdan? El filtro pasa bajos y pasa altas. Si yo le pongo a una resistencia extra y un diodo, ¿sí?, conectados en serie, y al filtro RC, entonces hago lo que es un cortador de señal para electrónica. Y bueno, ese ya es una ecuación diferencial compleja, así compleja. Pero yo lo tengo que linealizar. Bien, entonces miren, jóvenes, este comentario es por esto. Yo tengo esta ecuación diferencial. Sí, las conoce, ¿no? Es de segundo orden, aquí está. 6x igual a 7y más 3dy en dt más la segunda derivada de y respecto al tiempo. Esta ecuación es no lineal, pues aquí se ve, mire, es cuadrática, es no lineal. ¿Cómo la linealizo? Muy fácil, matemáticamente, jóvenes. Físicamente es de otra forma, ahorita les digo después cómo, en un sistema físico. Nada más hacemos las derivadas de cualquier derivada, todas las derivadas 0. 0 y 0. Me queda 6x igual a 7y. Estas son 0. Así se linealiza una ecuación diferencial. Y me quedaría x igual a 7 sextos de y, o 7y entre 6. ¿Están de acuerdo? Si se entiende, ¿no? El otro ejemplo, jóvenes. X menos 5 segunda derivada de x en dt más 8 de x en dt igual a 2 de y en dt más 6 de segunda derivada de y en dt más la tercera derivada de y en dt. Bueno, este es y, no es g, ¿eh? Y, perdón, y. Más 4y. Entonces, esta va a ser 0, 0, 0 y 0 y 0. Me quedaría x igual a 4y. Ya la linealicé. Y vean, aquí tabulo esta ecuación. Para y igual a 0, x vale 0. Para y igual a 1, x vale 4. Para y igual a 2, x vale 8. Para y igual a 3, x vale 12. Ay, perdón. Perdón. Todavía no se corta, perdón. Entonces, seguimos, pero yo pensé que se había cortado. Para y igual a 2, x vale 8. Para y igual a 3, x vale 12. Para y igual a 4, x vale 16. ¿Están de acuerdo en la tabla? Entonces, vean, jóvenes, esta es una función que se llama 1 a 1. Así les dijeron en Mate 3 o Mate 2. Una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque a cada valor de x, de y le corresponde una x, o al revés. Cada valor de x le corresponde una y, también como quieran, ¿no? Entonces, por eso se llama 1 a 1. Cada valor de ese le corresponde un determinado valor. Aquí están. ¿Sí? Y es una función. ¿Por qué es una función? Porque una función se define, jóvenes, como una sucesión de puntos, un determinado número de puntos. ¿Sí? Y entonces, vean, aquí están los puntos. 1, bueno, aquí tengo 1, 2, 3,
4, 5. Ajá. Entonces, este punto se determina en un plano cartesiano. Tiene dos valores, un punto, el X y el Y. Aquí está el primero es 0, 0, ¿sí? El segundo es 1, 4 o 4, 1, como quieran. El tercero es 8, 2. El cuarto es 12, 3. Y el quinto es 16, 4. Unimos los puntos y tenemos la recta. Está linealizado el sistema, jóvenes. ¿Ven? Qué interesante es la matemática. Esta matemática que está bien compleja, porque sí es compleja, no les voy a decir que es muy simple. Bueno, es simple para nosotros, para ustedes que están en el ICE, pero para los que están en mecánica, no es cierto, no digo nada, mejor no hablo. Pero entonces vean, aquí ya está. Todos son buenos, todos los ingenieros deben de saber esto, todos. Si no lo saben, pues entonces no están estudiando ingeniería, ¿verdad? Entonces, aquí está, jóvenes, cómo van a linealizar sistemas. Cualquiera, pero lo tienen que modelar, porque después le va a servir cómo modelar este sistema. ¿Por qué? Porque con esta ecuación tiene una transformada de Laplace, que sería Y entre X, mayúsculas, en el dominio de S. Hay que transformar esto, o esta. Transformar en S para tener el polinomio numerador y el polinomio denominador. Y ver cómo se comporta esto. Ya no va a ser como un sistema lineal. Este va a ser un sistema, o a lo mejor compuesto, lineal y no lineal. Pero básicamente este va a ser un sistema, una curva. ¿Cómo va a estar la curva? Pues eso hay que analizarlo. Resolver esta ecuación y transformarla. O transformarla y resolverla, como quieran. Todas las herramientas matemáticas que les estamos dando es para eso. Para que tengan la habilidad de resolver problemas o para resolver problemas. ¿Sale? Jóvenes, pues esto es la parte que sí va siguiendo con un interés general y bueno, es lo que trato de hacer, ¿no? Que tengan ustedes toda la herramienta. Esto no es exclusivo de control, jóvenes, es la base para el control, pero les dije, lo van a encontrar en acústica, esta herramienta matemática o del curso, en acústica, en control, por supuesto, en comunicaciones. Si vemos la transformada de Laplace, se ve en comunicaciones. Allá le llaman, ¿cómo le llaman a esta materia? Déjenme acordar. Híjole. Sistemas, procesamiento digital de sistemas, creo, algo así. Bueno, también lo ven en electrónica, no se diga, ya les acabo de dar el ejemplo del cortador de señal o de un filtro utilizando el diodo Zener. En fin, hay mucho que aplicar y mucho que aprender. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Que tengan. No me preguntan, entonces no les pude subir los exámenes. Ustedes son del grupo 16, ¿verdad? No, 15, perdón. No hay 16. Bueno, sí, profesor, somos el 15. El 15, ya está, ahí la llevamos ya, la calificación EVA. Creo que sí van a tener opción casi todos de aprobar. Digo aprobar porque hay que promediar los otros. Acuérdense, la calificación final es el promedio de sus 3 parciales, fundamentalmente, ¿sí? Y si alguien tiene un punto más, va a ser por sus trabajos, sus tareas, ¿sale? Pero básicamente son las 3 parciales, para que lo tomen en cuenta. Si alguien no pasa, se va a ir a extraordinario, si no promedia. Y si no pasa el extraordinario, pues se va al ETS. Espero que no lleguen hasta allá, ¿verdad? Bueno, jóvenes, les voy a dar nada más un mensaje, ya por último, antes de que se me acabe el tiempo. Un compañero del 5º semestre se inscribió, se registró para consejero. Yo invité a un compañero de ustedes, pero no pudo, porque tiene mucho trabajo. Y bueno, pues no importa, no era una obligación. Si quieren anotarlo, por favor.
se llama Jesús con H, Obed Cervantes Méndez. Jesús Obed con H, con B labial o B grande, Cervantes Méndez. Es un compañero de ustedes del quinto semestre, se registró y las votaciones son el lunes y martes. Entonces les pedimos el apoyo para ver si queda en el consejo. Es muy importante que tengamos un representante y básicamente del quinto semestre, porque tienen la visión de los compañeros hacia abajo del primer semestre y de hacia arriba del noveno. Si es un compañero que está en el séptimo semestre, octavo semestre, pues ya no. Bueno, del séptimo, porque octavo ya no alcanza. Bueno, octavo y noveno puede estar en el octavo. Pues ya están arriba y no ven muchos problemas de acá abajo. Entonces la función en el consejo es que lleve el compañero, si queda, si sale electo, que lleve presente ante el consejo los problemas que ustedes tienen académicos, fundamentalmente, también de otro tipo, pero fundamentalmente académicos, de los profes que no damos bien la clase, que no asistimos, que no calificamos bien, etcétera, los problemas que se presenten. O en el control escolar, que no los inscriben, que esto y que el otro. O que las becas, que aquí, o sea, una serie de información que ustedes deben de manejar y que les compete a ustedes. Todo se apega a los reglamentos que hay, el reglamento escolar, ¿no? Pero el consejero es el portador de ustedes y trabaja directamente con los representantes de grupo o con ustedes, alumnos. Es por eso la participación, porque ha habido mucha apatía en los últimos años y pues, hay consejeros que llegan con 10 votos, jóvenes. ¿Cómo? De 10,000 alumnos, 10 votan por un consejero, no puede ser. Entonces la invitación es también a eso y a que participen y que voten, ¿sí? Entonces a él les encargo, o conéctense con la clase, si quieren les mando los datos de él. Y él está en el grupo 8, 5CB8. Y pues para que, a ver si llega. Esto se elige, de ICE hay 4, creo, 4 o 5 jóvenes, no sé bien. Yo voy a tener el dato mañana o en la noche. Y los que tengan más votos son los dos, son 2 consejeros por carrera, alumnos. ¿Y por dónde tenemos que votar, profesor? Muy bien, buena pregunta. Es en la página del CIBE, ¿sí lo conocen? Sí. El CIBE, Sistema Institucional de Votación Electrónica. Ahí están, en la página del CIBE, lunes y martes ustedes pueden votar. Les van a pedir su CURP y su boleta, me parece. No sé bien los datos. A nosotros para votar por los profes nos piden el nombre, el CURP y el número de empleado, que ustedes no tienen número de empleado, tienen boleta. Pero ahí la página les dice qué les pide, ¿no? Por favor. Pero si quieren yo les mando que los requisitos que les van a pedir, yo se los mando mañana, qué necesitan para meter en el CIBE, y ahí ponen el nombre, lógicamente están los nombres de sus compañeros, los 4 o 5 los que se registraron, y usted, pues ahí está, Cervantes, ahí va a estar. Ya no vamos a cursar. Pues exactamente, no es posible. Yo creo que les llama, los de gestión escolar es que cuando te metes al site ya no aparece, bueno, en el programa de horario, y si vas a horarios de clases ya no está el grupo. Ajá. Y es que bueno, pero puedes cursarla en otro grupo, en otro momento. También. O sea, lo de definitivo no queda. Simplemente, además, a ver, perdón, ¿estabas inscrito? Sí. ¿Y te diste de baja? No, nos dieron la baja, digamos, somos un grupo éramos 10 nada más. Ok, porque estaban formando un grupo. No, éramos un grupo de 10, ya estábamos tomando clases. Y nos dieron, en ese grupo. Ajá, en ese grupo. Ok. Y nos dieron de baja a todos. ¿Por?
porque éramos pocos alumnos. A ver, Sí. no, entonces no te entiendo. Mira, si fue así, estaban formando un nuevo grupo. No, Y eran 10. ya éramos un grupo, éramos 10 en total. Ya estábamos Ok. teníamos un profe, todo ya. No era un grupo de 30, eran 10. Sí, éramos Bien. 10. Bien, y entonces ustedes estaban formando el grupo de una X materia. Y les dijeron, mire, lo que me refiero es que ya teníamos un grupo de la materia de comunicaciones. sí, correcto. Éramos en total 10 Ok. y a los 10 nos quitaron esa materia. O sea, no se las autorizaron. Bueno, si quieres yo me explico, chiqui. Sí. Ajá. Sí. Ok, o sea, te digo, aquí nosotros se maneja como que no se autorizó el grupo, no que está dado de baja definitiva. Ahí está la confusión. Este grupo no se autorizó por la cantidad de alumnos que hay, que son 10. Entonces ustedes tienen que acomodarse en otro grupo. ¿Sí me explicó? Por el número de alumnos que son, se tienen que, pero no pueden darles una baja definitiva. Eso no procede, pues. Déjenme, si me quieren dar el grupo, yo lo investigo mañana, pero sí para que tengan los datos, cómo se maneja esto, ¿no? Para mí es que no se autorizó el grupo por el número de alumnos, creo. Porque aquí en Control así nos pasa, un grupo de 12 alumnos, 12 por ejemplo, no lo autorizan y entonces esos 12 se distribuyen en otros grupos de control, pues. Ahí les van 2, otros 2, otros 2. O sea, se les da una alternativa de solución, pero nunca pues, que te den de baja definitiva. No, eso no procede, simplemente. Es más, si no los inscribieron, no la han cursado, está sin cursar. Entonces la pueden cursar y la pueden recursar una vez también, si es que la reprueban, después del semestre, ¿no? Entonces el reglamento está claro, ¿no? Pero esa definitiva no puede proceder, no, ahí hay un error de ellas. Entonces digo, yo voy a hablar con Montelongo y me va a decir eso. No, maestro, no se hizo porque son pocos alumnos. Entonces, o si me mandan la lista de tus compañeros, mejor, y le digo, estos son, ¿en qué grupo los puedes poner o qué solución les da, no? Nada más para que me dé el dato él, que si lo tiene, ¿no? Él debe tener la solución que le van a dar a esto. Él y el subdirector correspondiente, ¿no? Martínez Ríos. Pero, me puedes mandar la lista o el grupo, dámelo y yo te digo, yo les informo cómo está el estatus del grupo, ¿no? Pero no, lo de la baja definitiva no es procedente, ¿eh? Eso no puede ser. Simplemente no se autorizó el grupo para mí. Bueno, esa es mi opinión, lo que yo creo que es, ¿no? Porque así se forman también en todas las academias, se forman grupos pero no, creo que les piden 15, ¿no? Mínimo. O al menos acá en Control les pedían 15. Entonces, y ya el maestro acepta y le dicen, aquí está un maestro. A los maestros nos encanta que sean de 15, pues son 15 alumnos, trabaja uno menos, o de 10 todavía mejor, trabajas menos, ¿no? Pero bueno, entre comillas menos, no nomás en la calificada, porque la clase es la misma, pues no puedes dejar de dar clase, ¿no? Pero bueno, yo con los que tenga trabajo, si son 3 o son 10 o son 20, son 30, es más, llegué a tener hasta 50 alumnos. Pero eso ya no se da ahora. Antes se daba eso, ahora ya no. Bien, pues eso sería, bueno, esos son el tipo de situaciones que se tienen que tratar en el consejo.